Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos textos bastante particulares, ¿no? Son fragmentos de un diario, los mensajes de la Dama Blanca de la Paz. Exacto. Nos vamos a centrar en lo que anotó el vidente Miguel Ángel Poblete sobre unas apariciones allá en Peña Blanca, en Chile. Esto fue en 1983. Sí, un año clave. Y vamos a ver dos relatos muy específicos de ese año, uno de junio y otro de julio. La idea es, pues, desmenuzar un poco qué dicen estos mensajes, ¿no? Cómo se describía el ambiente. Claro. Y sobre todo, qué detalles, qué instrucciones, qué advertencias registró Poblete. No solo qué se dijo, sino qué puede significar todo eso. Personal con lo cósmico, digamos. Empecemos, el primer relato es del lunes 20 de junio de 1983. El diario cuenta que Miguel Ángel subió al cerro. Iba con Baudilio Cuadra y Jesús Aguirre. Ajá. Iban cantando, llegan, rezan el rosario y de pronto un relámpago. Y ahí aparece la señora. El diálogo empieza muy formal, pero enseguida viene una predicción bastante fuerte. Habla de una lluvia muy intensa, con viento, y la describe como bofetadas. Esa palabra, bofetadas, es muy gráfica. Y no es solo el clima, ¿verdad? Le da un significado inmediato. Exacto. Dice que son para la expulsión de los pecados. Claro, ahí está. Conecta directamente un fenómeno natural que podría ser normal con una causa espiritual, ¿no? La conducta humana. Y le pone un tono bastante severo desde el principio. Sí. Y en medio de todo esto, aparece un detalle como más cotidiano. Otro de los presentes, Salvador Aguirre, canta el Ave María y después, según el diario, pregunta si puede tener novia. Ah, mira qué interesante. ¿Y qué le responden? Bueno, la respuesta que se atribuye a la señora es llamativa. He aquí la juventud de estos tiempos. No piensan más que en pasarlo bien y hacer escándalos. Vaya, ahí se ve clarísimo, ¿no? Esa tensión entre una preocupación superhumana, normal como tener pareja, y esta visión espiritual tan exigente que se presenta es como una crítica a lo que ve como frivolidad. ¿Podría ser? Como una falta de enfoque en lo importante, desde esa perspectiva. Un tema que se repite mucho, ¿no? En discursos religiosos más conservadores, digamos, de esa época y de ahora también. Inmediatamente después, el tono vuelve a ser muy directo. Penitencia para la conversión de los pecadores. La repetición enfatiza. Sí, y les da una tarea concreta, buscar piedras blancas al otro lado del camino y traerlas para ordenar el lugar. Lo de las piedras blancas es interesante. Marcar un lugar sagrado es algo muy antiguo, muy simbólico. Claro. Pero fíjate que hay una nota que añade Baudilio Cuadra después, en el 87. Ajá. ¿Qué dice? Cuenta que si él, Baudilio, dejaba de rezar, la imagen se le empezaba a desvanecer a Miguel Ángel. Ah, mira. O sea que Que la visión no era algo pasivo que simplemente estaba ahí. Parece que necesitaba como la fe activa, la oración constante de los que estaban presentes. ¡Qué detalle! Sí, como que la visión dependía de ellos también. Y bueno, confirma que sí, que marcaron el lugar con las piedras. Y ojo, que estas piedras vuelven a aparecer después con otro significado. Ya veremos. El mensaje sigue con instrucciones para el 12 de julio. Les pide ir con gente creyente. Ajá. Y asegura que las peticiones que hagan ese día, siempre que no pidan oro ni riquezas, sino cosas como gracia, favores espirituales. Lo inmaterial. Exacto, que esas peticiones las concedería el Padre. Y también pide rezar por las almas del purgatorio. El purgatorio. Es importante recordarlo, ¿no? Para la doctrina católica es ese estado intermedio de purificación y pedir por esas almas es una práctica muy tradicional. Refuerza la idea de conexión entre los vivos y los que ya no están. Es en ese momento que Miguel Ángel le pregunta directamente quién es ella. Y la respuesta es central, ¿no? Según el texto dice, yo he venido a dar otra oportunidad al hombre y su medio ambiente. Fíjate, medio ambiente. Sí, llama la atención esa mención, ¿verdad? Quizás no tan común en apariciones más antiguas. Podría resonar con preocupaciones más de ahora, aunque estemos hablando de 1983. Cierto. Y luego viene la advertencia fuerte. Que no la obliguen a soltarle la mano a mi hijo por el pecado del mundo.
habla de la futura cólera de Dios. Denuncia a los hipócritas y le asegura a Miguel Ángel que sus palabras se cumplirán al pie de la letra. Es una mezcla, ¿no? Por un lado, la misericordia, esa otra oportunidad, pero por otro, una advertencia muy seria sobre las consecuencias del pecado. Muy seria. Para esa visita del 12 de julio, pide cosas específicas. Rosas de 3 colores, rojas, amarillas, blancas, velas y el rosario. Los elementos clásicos de la devoción mariana. Sí, y promete bendecir los rosarios de los que asistan y conceder las peticiones hechas con fe. Y luego, un mensaje muy concreto. Lo llama mensaje de paz. A ver. Pide oponerse a los gobernantes que buscan fuerzas nucleares. ¡Wow! Directo a la geopolítica del momento. Totalmente. Y la advertencia es terrible. Pobres de aquellos que las usen, porque tendrán que llorar a gritos. Claro. Estamos en plena Guerra Fría. 1983 fue un año de tensión nuclear altísima. Que esto aparezca en un relato así, en Chile, es muy significativo. Vincula lo espiritual con la angustia mundial del momento. La visión del mundo que pinta es bastante oscura, ¿eh? Dice que la humanidad no quiere entender, que prefiere la destrucción, que Satanás ha tenido todo el control. Un panorama desolador. Pero ofrece un refugio, Jesús y su Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón. Otra devoción católica clave, ¿no? Símbolo del amor y la misericordia de Jesús. Ofrecerlo como refugio es el contrapunto a esa visión tan apocalíptica. Sí. Y es interesante cómo pone la responsabilidad en nosotros cuando Miguel Ángel pregunta por el destino del mundo. ¿Qué le dice? La respuesta es corta y, directa. Es aquel que el hombre se está haciendo. Fuerte. O sea, no es un destino ya escrito e inevitable, sino la consecuencia de nuestras acciones. Exacto. Y la salvación, según esto, pasa por creer en estas palabras y rezar el rosario. Termina con un bienaventurados los creyentes. La fe como clave. La despedida es simple. Adiós, te espero. Y describe que ella mira al cielo, abre los brazos y se eleva. Y ahí es donde entra la otra nota, sobre las piedras blancas, la que mencioné antes. Ah, sí. ¿Qué pasó con ellas? Cuenta que en la siguiente aparición las piedras brillaban. Miguel Ángel pregunta si puede tomar una. Ella asiente. Él elige una pequeña. Ajá. Y la señora le dice, son de oro, y añade, hijo, el cielo no ha hallado codicia en ti. Oro. Pero él tomó una pequeña. Exacto. Funciona casi como una parábola en vivo, ¿no? La prueba no era si eran de oro de verdad, sino cómo reaccionaba él. Su gesto de tomar una pequeña se interpreta como falta de codicia. Claro, como que pasó la prueba del desapego. Justo. La verdadera riqueza no es la material, sino la espiritual. Un tema recurrente. Vayamos ahora al segundo relato, el del martes 12 de julio de 1983, la fecha que había anunciado. El día clave. Miguel Ángel vuelve al cerro. Esta vez va con un tal Jorge. Y se encuentran con otros, José Antonio y una amiga. Y el ritual es el mismo. Rezan el rosario, ella aparece. El saludo, Ave María Purísima. sin pecado concebida. La fórmula clásica. Establece el marco de devoción mariana tradicional desde el inicio. El mensaje de ese día empieza confirmando que Dios está conforme con los que fueron y recalca la importancia de rezar para no caer. Ajá. Hace una promesa muy concreta. Si alguien reza un Ave María, en su nombre, ella intercederá por esa persona ante Jesús antes de que muera. Una promesa de intercesión personal. ¿Sí? Y también promete intercesión general si se rezan muchos rosarios. Y entonces Miguel Ángel hace una pregunta, muy simbólica. ¿Qué vela alumbrará en las tinieblas? Buena pregunta. ¿Y la respuesta? Es demoledora. Dice que ninguna vela física, todo quedará en tinieblas. Ninguna. Y ahí es donde aclara los símbolos de antes. Dice que la nube negra son las fuerzas nucleares y que el fuego que vendrá serán grandes terremotos y erupciones volcánicas. O sea, pasa de la metáfora a la descripción literal de catástrofes. Exacto. Y la conclusión es universal. Todos sufrirán. Conecta con la advertencia nuclear de junio, pero lo amplía a desastres naturales. Un panorama de sufrimiento global. ¡Qué fuerte! Luego la escena cambia un poco. Pide que llamen a Valeria, una de las presentes. Ella trae los rosarios, rezan juntos, y después les pide que canten. Ajá.
Como Miguel Ángel no sabe canciones, Valeria saca unas hojas con letras y cantan el himno de la alegría, Santa María del Camino y el Ave María. El canto juntos refuerza esa dimensión comunitaria, ¿no? No es solo él recibiendo mensajes, es un acto de fe compartido. Parece que sí. Y entonces Valeria tiene su propia pregunta. ¿Qué puede hacer ella? ¿O qué quiere la señora que ella haga? ¿Y qué le dice a ella? Las respuestas son brevísimas, pero profundas. Cambiar y examinarse. Cambiar y examinarse. Y añade, se lo dejaré a su conciencia. Esto me parece importante. Sí, mucho. Porque a pesar de todas las advertencias y las tareas generales, la respuesta a la búsqueda personal de Valeria es hacia adentro. Exacto. No le da una misión externa, sino una llamada a la introspección, al autoexamen. La responsabilidad final es de ella, de su conciencia. Muy interesante eso. Luego viene un momento un poco inquietante. Pide que traigan a los niños que estaban allí, María José y Leonardo. Niños. Y la señora dice, los niños, más Valeria, sufrirán mucho. ¿Que sufrirán? ¿Y por qué? Pregunta Miguel Ángel. Sí, él pregunta por qué. Y la respuesta relaciona ese sufrimiento con gracias divinas que los hombres rechazan por soberbia. Es una teología del sufrimiento compleja esa. Puede ser consecuencia del pecado, pero también un camino misterioso ligado a la gracia rechazada. No es simple. Para nada. Y a continuación enumera pecados específicos que dice que su hijo maldice. La mentira, la fornicación, el espiritismo, el robo, el asesinato. Una lista de pecados graves. Y termina bendiciendo a los niños con rayos. Una imagen visual que, bueno, no se explica más, pero sugiere algo, ¿no? Una energía, una gracia especial. Curioso lo de los rayos. También hay una sugerencia directa para Miguel Ángel. Sé sacerdote. Ah, mira, una orden. No exactamente. Aclara que se lo deja a su voluntad. Y una nota posterior dice que él lo entendió así, como un deseo de ella, no una imposición. Es interesante ese matiz. Se le propone un camino de entrega total, pero respetando su libertad. Refuerza esa idea de colaboración entre lo humano y lo divino que parece estar en todo el relato. Sí. Luego explica que su hijo es el alfa y el omega, principio y fin, pero aclara, jamás tendrá fin. La paradoja divina. Y declara bendecidos varios objetos que estaban allí. Un bordado que hizo Miguel Ángel, que él mismo dice que era un poquito feo. Hasta lo feo puede ser bendecido. Parece que sí. También una cinta celeste y blanca, y los eucaliptos del lugar. Dice que el bordado será más bendecido el día del Carmen, y pide traer escapularios para esa fecha. El Día del Carmen, claro, el 16 de julio, una fecha mariana muy importante, sobre todo en Chile. Pedir escapularios, esos objetos de devoción que se llevan. Conecta todo con las prácticas católicas más tradicionales. Y bendecir objetos cotidianos, incluso ese bordado feo, sugiere que lo sagrado puede tocar lo humilde, lo imperfecto. Y introduce otro símbolo importante. El pez, el ictus. El pez. Explica. Hay mucha gente que tiene una marca. Es el pez que quiere decir fuerza y cristianismo. Y da una instrucción. En cada puerta deberá ponerse un pez. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Mencionarlo aquí conecta esta experiencia del 83 con las raíces más profundas del cristianismo. Y pedir ponerlo en las puertas. Es un acto de identificación pública, ¿no? Y quizás de protección simbólica, como marcar las casas en el Éxodo. Refuerza la idea de pertenencia, de fortaleza en la fe. Miguel Ángel anota que en ese momento ella le dijo cosas que no debía escribir y que le dieron ganas de llorar. Momentos íntimos no registrados. Sí, y afirma algo interesante, que los pecados de los que estaban allí fueron perdonados en cuanto llegaron al lugar, pero que la responsabilidad vuelve al irse. O sea, la experiencia mística te limpia en el momento, pero no te exime de la lucha moral de todos los días al volver a tu vida. Eso parece. Él pregunta entonces por el camino de la verdad. ¿Y qué le responden sobre ese camino? Que es algo muy difícil, pero con fe lo tendrán superado. No da una receta fácil. No, la fe como herramienta para un camino difícil. Es realista, en cierto modo, y promete más detalles después, ¿no? Mantiene esa dinámica de revelación poco a poco. Exacto.
Y luego una revelación sobre otros videntes. Le dice que no será el único, que serán 5 en total, 2 niñas y 3 niños. Ah, que el fenómeno se ampliaría. Sí. Pide no escribir sus nombres hasta una fecha, pero el texto los pone. Ximena Zurita, Coralí, Pablo, Aldo Castelli, Óscar Pérez y el propio Miguel Ángel. Y él mismo se da cuenta. Son 6. Sonríe. Buena observación. ¿Y hay explicación para eso? La aclaración que se registra es que 2 de ellos, Pablo y Aldo, son condicionados. Condicionados. Queda un poco ambigua, ¿no? Podría ser que su rol dependiera de algo o que fuera diferente. Interesante. Bienaventuranza. Bienaventurados son los que creen sin verme, porque ellos estarán protegidos por mi sagrado corazón. Un elogio a la fe pura, la que no necesita ver para creer. Clásico en el Evangelio también. Miguel Ángel después pregunta sobre la encarnación. Un tema teológico profundo. La respuesta es muy concisa. La encarnación fue el Espíritu Santo que vino a mí, y Cristo se hizo hombre. Reafirma la doctrina central cristiana, y le sigue un llamado a tener paciencia y ser obediente. La base de la fe católica, resumida. Le anticipa a Miguel Ángel que tendrá momentos difíciles, de soledad, de duda. Le dice, habrá días en que estarás solo y dirás, ¿por qué, madre? Un reconocimiento de la carga que implica ser vidente, o recibir una misión así. Y se identifica como la Madre de la Misericordia, ofreciendo su corazón inmaculado como refugio. El corazón inmaculado de María, la otra gran devoción, paralela al Sagrado Corazón de Jesús. Símbolo de pureza, amor maternal. Ofrecerlo como refugio es darle un consuelo muy personal ante esas dificultades que le anuncia. Él le expresa su cariño, y ella hace una predicción final. Después de esta misión, el mundo me glorificará con todo el corazón. Una nota de esperanza al final, ¿no? Ligada a que él cumpla su misión, contrapunto a las advertencias más oscuras. Sí, y la insistencia, una vez más, rezan el rosario. El rosario como la herramienta espiritual por excelencia en estos mensajes. Se repite constantemente. Las últimas instrucciones son muy prácticas. Las ramas de eucalipto allí están bendecidas. Que las saquen y las guarden. Objetos tangibles bendecidos. Otro vínculo con lo sagrado. Y la despedida es una cita para la próxima vez. Ven el día del Carmen, adiós. Él responde adiós, madre. Y termina con el Ave María Purísima. Bueno, estos 2 relatos del diario de Poblete nos dejan, inmersos en un mundo muy denso, ¿no? Hay una tensión constante, advertencias muy serias, el pecado, la amenaza nuclear, desastres. Sí. Pero al mismo tiempo, un llamado muy fuerte a la fe, a la oración, sobre todo el rosario, la penitencia, la conversión, y surgen estos símbolos, las piedras blancas, el pez ictus, los eucaliptos bendecidos. Exacto. Y lo que a mí me parece fascinante es cómo se mezcla todo. La guía espiritual superpersonal dirigida a Miguel Ángel, a Valeria, a Salvador, con estas proclamas de alcance mundial casi apocalípticas. No están separadas. Para nada. Las crisis globales, la nuclear, incluso lo ambiental, si interpretamos así lo del medio ambiente, se conectan directamente con la necesidad de un cambio interior. La fe que cree sin ver, el desapego que se prueba con la piedra de oro, el autoexamen que se le pide a Valeria. Parece que la respuesta a la crisis de afuera es, fundamentalmente, una transformación por dentro. Y eso nos deja pensando, ¿no? Con toda esta mezcla de instrucciones súper concretas. Pon el pez en la puerta, profecías con fecha, la lluvia, el día del Carmen, advertencias más generales sobre el pecado y elementos tan de su tiempo como la Guerra Fría. ¿Qué es lo que más resuena hoy? Esa es la pregunta. Quizá nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras creencias, nuestras experiencias espirituales, dialogan con las ansiedades de cada época. Cómo buscamos sentido, refugio en lo trascendente, cuando el mundo parece, al borde de algo, sea una bomba nuclear o cualquier otra crisis. Un material que sin duda sigue generando preguntas. Sobre la fe, sobre cómo interpretamos estas cosas, sobre la propia condición humana ante lo inexplicable o lo amenazante. Definitivamente, da para seguir pensando.